no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Es muy bueno estar aquí en la casa de Dios. Es una alegría hacer un culto más y en cada culto uno se renueva, Dios da más energía, Dios bendice y este culto también será una bendición. En otros cultos hablamos de Josué. Empezamos en el capítulo 8, pasamos al 14, 18 y ahora seguiremos en el capítulo 24. Y hay muchas palabras buenas. Este libro se podría predicar un año entero de tantas cosas buenas que Dios nos ha dado. En el capítulo 24, en el versículo número 31, tenemos una palabra especial que ya vimos en el capítulo 24 a partir del versículo 14, donde encontramos 15 veces citado el verbo servir, en las más diversas inflexiones de ese verbo. Y en el versículo 31 dice así: Israel sirvió a Jehová durante toda la vida de Josué y durante toda la vida de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todo lo que Jehová había hecho por Israel. Aquí tenemos varios temas para estudiar. Ya hemos visto que servir a Dios no se compara en nada a lo que pasa en las religiones de todo el mundo. En ellas servir es una clase de esclavitud, y servir en el Evangelio no tiene nada de esclavitud. Ni los que están en el ministerio son esclavos. No, son personas libres que tienen el privilegio de predicar la palabra de Dios. Claro que ellos tienen que consagrarse, de buscar al Señor Dios, preparar los mensajes, tienen más cosas que el resto de la gente, pero Dios es tan bueno que hasta en eso nos ayuda. Servir a Dios es apropiarse de las bendiciones que el Señor le dio y seguir manteniendo esas bendiciones. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, somos liberados del imperio de las tinieblas, del imperio del pecado, del sufrimiento, de todo lo que nos sirve, y somos transportados al reino de Dios. Entonces tenemos acceso a la santidad de Dios, que es la mayor de las bendiciones. Si usted aún no vive en santidad, vive en conflicto mental, con pensamientos inmundos, a veces con ganas de ser santo, otro día llorando, usted no sabe lo que es vivir libre de esas cosas, lo que es estar totalmente protegido contra esos ataques del enemigo. Servir a Dios significa apropiarse de la cura divina. Cada vez que llega el mal, usted simplemente ordena que desaparezcan y las cosas suceden, y usted vive libre de esas cosas. Hay muchos cristianos que no, pobres. El cajón de su casa es una farmacia. Su cuerpo es como un laboratorio, tiene todo tipo de remedios, está lleno de cicatrices por todo el cuerpo, porque no entiende lo que es servir a Dios. Servir a Dios es prosperar. La palabra salvación es una palabra inclusiva. Tiene cura, tiene prosperidad, tiene santidad, tiene todas las bendiciones que necesitamos. Es que una persona viva bien victoriosamente y también proteger la pose de la bendición, porque el enemigo intentará minarlo a través de una duda, una sugerencia para algo errado, y hay gente que se entrega a esas cosas y se pierde. Y después dice, pero no lo entiendo, ¿por qué Dios no me bendice? Claro que Dios quiere bendecirlo, solo que uno debe escuchar la palabra, recibir la revelación, creer en ella y determinar según ella y seguir firme y no cambiar la decisión. Usted verá que Dios es un buen Padre. El Señor no permite que mal alguno nos toque y tampoco oculta ningún bien. Todo lo que nosotros necesitamos nos lo es dado en el entendimiento de la palabra. En Efesios 1:3, capítulo 1, versículo 3 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todo lo que necesitamos está en Jesús. ¿Y dónde está Jesús? Jesús está dentro de mí porque yo lo recibí como mi Salvador y de aquí nunca más saldrá. Y todas las bendiciones están dentro de mí y puedo creer, y es ahí que recibo las bendiciones. Josué hizo un pacto con ellos en el que ellos servirían al Señor. En otro culto vimos los versículos 19 y 20 que dicen: Entonces Josué dijo al pueblo:
No podréis servir a Jehová, porque Él es un Dios santo y un Dios celoso, que no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejáis a Jehová y servís a dioses ajenos, entonces Dios no perdona las rebeliones y pecados. Si dejamos al Señor y servimos a dioses ajenos, ponga atención a esta palabra. Usted empieza con una inspiración maligna y no sabe que por detrás de esa inspiración, o se le olvidó, hay una fuerza diabólica que es como un dios pero del mundo infernal. Y entonces usted pasa a servir a ese dios ajeno, le ofrece culto, obedece a los instintos de las tentaciones que trae. Usted cae en rebeldía y pecado y Dios no lo perdona. Pero doctor Suárez, no está escrito que si confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonar, siempre que usted esté procurando servir a Dios. Por eso aquel que come de la mesa del Señor y del lado del demonio, no será perdonado. Y dice más aún, Él se volverá contra vosotros, os hará el mal y os destruirá, después que os ha hecho tanto bien. O sea, después que Dios ha hecho tanto bien, le dio la salvación, el Señor se volverá y le hará el mal a usted. ¿Por qué? Porque usted tiene dioses ajenos, el Dios de la vanidad, de la presunción, de querer ser lo que no es, de querer ser mejor que los demás, a veces hasta con pensamientos inmundos, acciones erradas, y por eso usted pierde completamente la bendición. Josué enseñó y lo probó. Pasemos al versículo para verlo, el 31. Israel sirvió a Jehová durante toda la vida de Josué. ¡Qué lindo, hermanos! Mientras Josué estuvo vivo, Israel fue una bendición. Buscaron las bendiciones, la tierra que Dios les había dado, protegió aquella tierra. La palabra fue servir a Dios. Si usted también hace eso, entendió que Dios quiere prosperarlo, que Dios quiere sanarlo, que Dios quiere darle una solución a su problema conyugal, que Dios quiere hacer de usted una bendición. Y si usted recibe esa iluminación, la resguarda, determina y la toma, entonces servirá a Dios durante toda su trayectoria. Josué era el líder, les enseñó, y su pueblo siguió la palabra de Dios. Yo no soy su líder. Su líder es el Espíritu Santo de Dios. Ahora no es un hombre el que dirige la obra de Dios. El Señor Espíritu Santo nos dirige y nos usa. Entonces, durante toda su existencia en la tierra no habrá interrupción. Usted servirá al Señor Dios, va a disfrutar la prosperidad, la cura, la santidad, una vida limpia, una mirada dulce, santa y mucho más, con un corazón que verdaderamente ama a Dios. Israel sirvió a Jehová durante toda la vida de Josué. Y tenemos más aún, y durante toda la vida de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Estos hombres anduvieron con Josué, y ellos aprendieron con Josué, y ellos continuaron enseñando al pueblo por mucho tiempo, e Israel estaba sirviendo a Dios. Israel estaba aprendiendo. Cuando el predicador cambia la palabra de Dios por cualquier motivo, entonces él, en beneficio propio, o no sé, el demonio se le metió en la cabeza y saca a la gente de la palabra, la gente pierde la bendición de Dios. Sabiendo eso, que nuestro único pastor es Jesús, que es el Espíritu Santo que hoy nos conduce en la palabra, Él jamás hará una maldad, Él jamás cambiará la palabra de Dios. Por eso usted puede estar seguro y determinar, yo voy a servir al Señor Dios durante todos los días de mi vida. Y dice más, y que sabían todo lo que Jehová había hecho por Israel. O sea, ese entendimiento que el Señor había dado debe continuar en su corazón y usted servir al Señor de esa manera. Está en cualquier lugar. No interesa cuán distante esté usted, en cualquier parte de este lugar llamado Tierra, o incluso si usted es un astronauta y vive en algún planeta por ahí, no sé, en algún lugar del universo. Sintió un ataque del diablo, sirva a Dios. No aceptaré eso. En el nombre de Jesús, usted está instruido para hacer eso. El hombre de Dios, usted, yo, toda persona que es de Dios, si es fiel a Dios después que haya partido, porque un día todos partiremos, todos los que estamos aquí, si Jesús no volvió, pasará por el camino normal de toda la tierra.
Nace, la florcita se abre, es bonita, después se va cerrando y hasta que un día parte. Como partieron nuestros padres, partiremos nosotros, nuestros hijos crecerán y llegará ese momento, todos vamos a partir. Pero cuando una persona es de Dios, ella deja que el entendimiento, la enseñanza, continúe siendo una bendición para todo el mundo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 13 o 14, ya lo confirmo rapidísimo. Capítulo 14, versículo 13. Apocalipsis es el último libro de la Biblia, sí, capítulo 14, versículo 13. Y oí una voz que me decía desde el cielo: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, en mayúsculas el Espíritu Santo, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¡Qué cosa linda! Bienaventurados aquellos que perseveraron, sirviendo a Cristo, y murieron en el Señor. Ellos tendrán una eternidad feliz, alegre, estarán siempre al lado de Jesús. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Cuidado para que usted no muera sin el Señor. Pobre de usted. La palabra dice que si una persona hace el bien muchos años, pero al final ella cae en el mal, si ya cayó, se desvinculó de Dios. Y si otro hace el mal y al final consigue unirse a Dios, ella será bendecida y la otra no. Por eso debemos perseverar hasta el fin. Jesús lo dijo, pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Ellos dejan el ejemplo y porque sus obras con ellos siguen. Y más allá del ejemplo, también la recompensa de lo que ellos hicieron a favor del Evangelio. Y Jesús dice, cualquiera que dé un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo de cierto, os digo que no perderá su recompensa. Por eso esas obras que nosotros hacemos van a seguirnos, porque son obras hechas en el Señor. La obra hecha fuera del Señor termina en la muerte, pero la que nosotros hacemos, porque el Espíritu de Dios nos dio la capacidad, y si lo hacemos con simplicidad dentro de la palabra, sin que el hombre agregue nada, estas no pueden ser destruidas, porque ellas son parte de Dios. La fe que Dios le da es parte de Dios en su vida. Y cuando usando la fe usted hace la obra, usted puso la parte de Dios en acción. Y esas obras lo seguirán y serán de gran bendición para usted por toda la eternidad. Ahora volvamos a Josué, capítulo 24, 31, donde estábamos leyendo. Israel sirvió a Jehová durante toda la vida de Josué. Ojalá que su familia haga eso, que usted realmente sea un sacerdote en su casa. Y durante toda la vida de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todo lo que Jehová había hecho por Israel. Ellos lo sabían y lo enseñaban. El resultado, la bendición fue completa en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a la novela de la vida real. Empecé a ir a un centro espiritista a los 18 años. Después me casé, sí, y seguí frecuentando ese centro espiritista. Tuvimos muchos problemas en casa. Tuve muchas discusiones con mi marido, con mis hijos, problemas con mis hijos, sí, porque ellos crecieron allá adentro, sí, todos juntos. Yo los veía poco. Quien más estaba conmigo era mi hija, sí. Los veía más que mi mamá, porque mi mamá era asistente, yo solo observaba, me quedaba en el medio de toda esa gente y así era siempre, con frecuencia tenía que ir.
Incluso mi marido peleaba conmigo porque yo estaba embarazada. Entonces empezó a beber. Empezó a beber, a beber y a beber. Con frecuencia ya tomaba demasiado. Todos los días me despertaba y lo primero que hacía antes de tomar el desayuno era ir al bar a beber. Y me dormía tomando. Según estudios realizados por la Secretaría de la Salud del Estado de San Pablo, en los últimos 2 años creció un 46% el número de mujeres dependientes del alcohol. Y bebía más, peleaba con mi marido. Él me decía algo y yo me ponía a pelear. Incluso enfrente a mi padre, mis hermanos, mi mamá. Y bebía todavía más. Al conversar con una amiga en el trabajo, ella me preguntó por qué no iba a una iglesia. Cada vez que yo quería ir, algo no resultaba. Hasta que un día resultó. Mi hija me decía, mamá, quiero dejar de tomar, pero no puedo. Entonces yo le decía, ¿estás segura que es lo que quieres? Sí, quiero, mamá. Ella me decía eso con angustia, sabe que no quería seguir. Entonces yo le dije, bien, hasta tal día bebes, después no bebes más. ¿Pero por qué me dices eso? Espera y entenderás. Aparecida tomó una actitud y decidió buscar la liberación y conversión de su hija. Fue la única vez que fui a la iglesia y le pedí a Dios. El pastor hizo una oración y después de ese día nunca más bebí. Fuimos a su casa y cuando llegamos para orar, inmediatamente se le manifestó un demonio en su esposo. Cuando el demonio salió, el pastor lo expulsó del marido, se manifestó en ella y desde ese día en adelante su vida se transformó. Y dejé de beber, dejé de pelear con mi marido, dejamos de pelear con mi papá, mis hermanos, mi mamá. Todo cambió. Lo único que me motivó era Hechos 16:31. Eso me motivaba a permanecer firme y a creer que la palabra de Dios no falla. Hace 1 año y 2 meses que no tomo nada. Veo a los demás que toman, mis amigos, y no siento ganas de nada. Me siento más feliz. Tengo cosas que decir a las personas porque antes solo había peleas. También estoy feliz, muy feliz, porque digo que la bendición más grande que tuve en mi vida fue que mi hija dejara de beber. Fue lo mejor hasta este momento. Por supuesto, hoy las dos están en la presencia de Dios. Aún hay una parte de mi familia que seguro va a consumarse en este versículo, pero en el nombre de Jesús es perseverando que la victoria llegue a nuestra vida. Qué bueno, ¿no, hermanos? ¿Cuánta gente tiene problemas en casa y a veces se cree que esa persona es débil, que tiene vicios, que se entrega a ese tipo de pecados? Pero es una acción del demonio. Y con una oración bien hecha, cuando una persona lo quiere, echa fuera esa fuerza maligna. Esa persona reacciona, deja ese camino que no es bueno, es totalmente transformada y entonces recibe la bendición de Dios. Bendito sea el Señor. Ahora vamos a la primera pregunta. Doctor Suárez, ¿por qué dicen que Dios está muerto? Fue alguien que se dice filósofo, que hasta era hijo de pastores, y creó esa teoría de que Dios estaba muerto. Pero pobre, él estaba tan mal que no aguantó la presión y se suicidó. Y hoy él es aclamado por todos los científicos, diciendo que es un gran personaje, que es alguien que se acobardó de la vida pero tuvo el valor de decir que Dios estaba muerto. El Señor Dios es un Dios vivo. Para las personas que en Él creen, Él está siempre presente, actúa, sana, libera y transforma. Pero cuando la gente no tiene la instrucción de la palabra de Dios, esa persona pobre sufre, clama y no recibe porque no consigue mantener el contacto con el Señor Dios. Entre el hombre y Dios hay una pared de separación que es el pecado. En cuanto esa pared no sea derrumbada, y la derrumbamos cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, cuando le pedimos perdón a Dios, esa persona sigue sufriendo. Dios, al contrario, Dios está bien vivo, poderoso y nos bendice en todos los sentidos. Ahora vamos a la segunda pregunta. Doctor Suárez, me gustaría saber la diferencia entre el don y el talento. Yo no la sé. Yo no soy tan sabio como alguien puede pensarlo. Al contrario, a veces son corazonadas. Primero porque estoy hace 56 a 57 años en la fe. Entonces oí muchas cosas, leí muchas cosas en la Biblia, ya tuve muchas experiencias con Dios y puedo ayudar a algunas personas.
talento. ¿Qué es un talento? Es un don. ¿Qué es un don? Un don es un talento, pero no sé más. Va y viene, parece un partido de tenis de esos jugadores que ta. Usted sabe jugar, ¿no? Y creo que sería un fracaso. Porque cuando pienso que el otro hará una así, el otro mueve el cuerpo y no llega a la pelota y así pierde. Si ellos pierden, imagínese yo que no tengo esa práctica, o usted. Por eso cada uno en lo suyo. Tal vez alguien graduado en lenguas que sabe el origen, la etimología de las palabras, puede dársela. Yo no puedo responderle. Mis conocimientos son muy pocos y no llega hasta ahí. Pero si quiere saber de fe, de cómo se echa fuera un demonio, puede estar segura que para eso Dios me dio una experiencia buena en la vida de él. Y cuando oramos, hace unos días fui a predicar en Argentina. Yo vibré, parecía el comienzo del ministerio en Brasil. La iglesia estaba llena de gente, la gente dejando el bastones, dejando las muletas, gente siendo sanada, liberaciones totales. Había una familia que todos ellos estaban endemoniados. Fue la madre, hija, nieto y cayó también el bisnieto, todos llenos de demonios. Los echamos fuera. Salgan en el nombre de Jesús y salieron todos. Y todas las personas estaban felices porque da felicidad. Los mejores cristianos son aquellos que sufren mucho en las manos del demonio, que cuando son liberados saben lo que fue padecer. La gente que nació en un hogar donde se practica la palabra de Dios a veces no le da el verdadero valor. Pero cuando viene de un hogar perdido que no lograba dormir, no lograba comer, no lograba tener paz, agresiones, y ve las cosas sucediendo cuando es liberada, hermanos, le crece la fe, una fe tan grande que jamás olvidará nada de eso, porque ella vivió en carne propia cómo es malo el diablo, porque el diablo solo hace cosas malas. El diablo no vino sino para hurtar, matar y destruir. Todo lo que en su vida hurta, mata o destruye, puede asegurarlo, es la acción del diablo. No, en mi caso no lo es, doctor, sí lo es. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Tenemos que aprender a servir a Dios, a clamar al Señor y buscar a Dios. Ahora vamos a abrir el corazón. Doctor Soares, el insomnio me llevó a ver el show de la fe durante la madrugada y en ese momento, para mi suerte, usted hacía una oración y dijo todo lo que yo necesitaba escuchar. Terminé un casamiento que duró 34 años porque fui engañada. Hoy mi vida está vacía. Soy una mujer triste. Creo que tengo depresión. No tengo fuerzas para salir de casa, pues me avergüenzo ante las personas que me conocen y saben de mi situación. Doctor, ore por mí y ayúdeme. No entendí, usted vio el programa y se realizó y ahora tiene vergüenza. Continúe realizada. La Biblia dice que si su marido se fue y si una mujer tiene marido no creyente o el marido tiene una mujer no creyente. No creyente no quiere decir solo de aquella persona que no está en la iglesia. Viene a la iglesia pero no cree. Si esa persona decide irse, se va, usted no puede hacer nada. Se fue, está en 1 Corintios capítulo 7, puede leerlo. Es el capítulo de los problemas conyugales. Si se fue, usted está libre. Porque si fue traicionada, usted no lo echó fuera y se fue. Claro que usted lo siente, ore a Dios y Dios le dirigirá. Pero no esté llorando toda la mañana por la leche derramada, no, porque no, yo no hice nada para que él se fuera. Fui alguien limpio, hice mi parte. Quien lo hizo tiene que pensarlo y voy a orar para que Dios lo bendiga, o sea, si un día abre los ojos y puede volver a Cristo. Pero lo importante es perseverar y servir a Dios. La bendición es suya en el nombre de Jesús. No deje que el diablo dice: estoy avergonzada porque usted no tiene la culpa, no es culpada. La sociedad es mala. Si alguien es traicionado, miren al cornudo. No, el otro es el cornudo, hermano. Él es el que hizo las cosas erradas. Quien lo hizo, quien no lo hizo no tiene nada que ver. O sea, el otro o la otra hace y deshace y quien paga por ello es la persona inocente. Levante su cabeza, no tiene nada que ver con eso. Lee aquí, mire, santidad al Señor no hay nada. Pero la gente dice lo contrario, es el demonio que hace de las suyas y quiere que la otra persona lo sienta. Vaya a vivir la vida, levante la cabeza, enfrente al mundo y sea una bendición en el nombre de Jesús. Amén. Baje la cabeza y cierre los ojos. Déjenme hacer una oración ahora. Padre, hay tanta gente que necesita tu ayuda. Tu palabra dice
que durante los días de Josué, lo que Josué decía era verdad. Josué enseñaba tu palabra. Dios mío, el pueblo te sirvió y nosotros aprendimos a servirte, que es apropiarse de la bendición, es mantener esa posición, es seguir sanado, liberado, transformado. Y hay millones de personas que están viciados en el alcohol, en las drogas, en el cigarrillo, en el juego, viciados en pecados, Dios. Hay personas que están simplemente viciados en el pecado y ahora están libres. Hay mucha gente orando hoy conmigo. Muchas personas diciendo, necesito dejarlo, necesito volverme del mal camino. Señor, necesito estar en santidad, necesito dejar el pecado. Hay una persona con presión dentro de su corazón, Padre. Toca a esa persona y sánala ahora. Libera a esa persona que estaba hasta tambaleándose en su casa y ahora ya sintió. Y Dios, tú, Señor, actuaste. Sana también desde la coronilla hasta la planta de los pies. Sana, Señor, a esa persona que su vida está oprimida, que está perturbada mentalmente, que no la deja tener paz, que siempre desconfía de alguien, que está, oh Dios, sufriendo el llamado síndrome del pánico. Oh Dios mío, libera a esa persona. Dale la paz que ella necesita. Abre los caminos de la gente que está enfrentando una gran oposición del infierno. Padre, con ese camino abierto ella saldrá para la libertad. Ahora voy a usar el poder que tú, Señor, me has dado para bendecir, para liberar, para que esta gente pueda servirte de verdad. En el nombre de Jesús, yo detengo toda acción del infierno y digo, espíritu de dolencias, de enfermedad y perturbación, quita tus manos de este hombre, quita tus manos de esta mujer, sal de esta persona en el nombre de Jesús. Y usted diga amén. No volveré.